Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Kimhira sonrió levemente, solo por la reacción de Ji. Ya podía adivinar cómo había acabado encerrada, pero sin pruebas sólidas, no podía acusar a nadie, aunque su comportamiento lo hiciera evidente. Ah, ¿en serio? Bueno, no importa. Salí de todas formas. Por suerte, llevaba el teléfono, así que pude pedir ayuda. Pero después no me sentí muy bien, así que me fui a casa primero. Perdón por no avisarle a nadie, dijo ella, mintiendo suavemente. En realidad solo se lo había contado a Pi-Hai y a Pi-Balom, y les había pedido que guardaran silencio hasta que pudiera confirmar sus sospechas. La única persona de la que sospechaba era He. Pi-Hai había mencionado que durante la reunión hubo un... El momento en que Ji se escabulló por unos 10 minutos. Debió ser entonces cuando cometió su pequeño error. Ah, sí, ¿quién te ayudó? Preguntó Ji. No puedo decir quién era, pero aunque se hacen los duros por fuera, en realidad son personas muy amables. A diferencia del que me encerró, esa persona debe ser realmente despreciable para atrapar a una mujercita como yo ahí dentro. Sus palabras estaban cargadas de sarcasmo y Gila fulminó con la mirada. Kimhira simplemente sonrió y se alejó de su escritorio. No había amigos ni enemigos permanentes en ese lugar, pero a juzgar por la expresión de He, ya se había declarado enemiga. Por mucho que Kimhira se lo explicara, esta mujer jamás creería que no estaba ahí para despedir a su amante. Ahora tenía que prepararse para aún más intrigas y acoso por parte de Ji. En ese momento una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Oye, Namkem, si pasas la evaluación, ¿por qué no salimos a tomar algo para celebrar? Sus dedos se detuvieron en el aire sobre el teclado, se volvió hacia Pibalom y dudó antes de responder. ¿Crees que voy a pasar? Parece que el jefe no quiere que lo haga. Claro, quienes te evalúan son los dos líderes de equipo y el jefe de departamento al que le entregas el trabajo. El jefe Ri no tiene nada que ver. Siempre ha sido así, a menos que se trate de un puesto de alto rango. Pero siempre le envió mi trabajo directamente al jefe, dijo Kenjira. Y ella siempre me carga con más tareas también. Los dos se miraron y sonrieron con ironía. No sé nada de eso. Quizás el jefe venga a evaluar a los dos nuevos empleados. En fin, si Kem tiene que entregar tu trabajo, puedes preguntarle directamente al jefe. Kimhira suspiró. Su mente divagaba mientras pensaba. ¿Por qué la jefa siempre tiene que ser tan dura conmigo? Todos los días me da órdenes a través del jefe de departamento, haciéndome arreglar las cosas una y otra vez. Me pregunto si quiere que renuncie antes de terminar mi periodo de prueba o como hizo He. Al mediodía los empleados de todos los departamentos comenzaron a bajar a almorzar. Algunos salieron a comer, mientras otros aprovechaban el servicio de comida gratuita del comedor, y Kemhira fue uno de ellos. Pibalom, Pihai, voy a llevar mi almuerzo al jardín. Prometí encontrarme ahí con el hermano pequeño del perro de seguridad y llevar algo de comida para compartir, dijo, evitando decir la verdad o simplemente mintiendo. Su verdadero objetivo era sentarse a comer con su esposa. Bueno, adelante, pero para los que no van, hace calor, me quedo aquí, respondieron sonriendo. Dos personas se sonrieron mientras alguien que había estado observando tranquilamente a la pareja, notando que parecían algo más que amigas, entrecerró los ojos y luego dejó caer una bomba en medio de la mesa del almuerzo. No coqueteen en secreto el uno con el otro. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Ambos tartamudeaban, actuando nerviosamente, como abejas escapando de una colmena rota. La persona sonrió, satisfecha con la reacción.
Se sentaron en el comedor con aire acondicionado y Kemjira decidió llevar su lonchera y comprarle un pequeño regalo a su esposa. Últimamente había estado fortaleciendo su relación pasando tiempo con el jefe a diario, así que pensó en comprarle algo dulce para compensar la energía que gastaba con él.